Hemos escuchado hablar de aquellos cristianos que profesan fe, pero que no lo demuestran con su vida. O sea, son cristianos que dicen creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, pero que en la práctica, en realidad, no es su Señor. A ese tipo de cristianos comúnmente se les conoce como cristianos simpatizantes. Estos individuos no rechazan del todo a Jesús, de hecho simpatizan con Él, pero dicen creer, mas no obedecen. No rinden su vida al señorío de Cristo. Tienen una fe superficial y no producen fruto verdadero. Este tipo de personas se conforma con una religión, pero sin transformación. Tienen una apariencia de fe, pero carecen de un compromiso verdadero. No existe el fruto espiritual en su vida. Su fe no es una fe real, sino que es una fe superficial. Y aquí vemos a uno de los discípulos de Jesús con ese tipo de actitud. Un discípulo que no declaraba abiertamente al Señor, un discípulo que seguía a Jesús, pero lo hacía distantemente. Seguía a Jesús básicamente a su manera, encubierto, sin expresar abiertamente su devoción por Él. Incluso en el momento oportuno, este discípulo, quien es Pedro, cuando sintió su vida amenazada, negó a su Señor. Y de hecho, antes de la negación de Pedro, que encontramos en nuestro pasaje, Pedro ya lo había negado una vez, ahí en el versículo 17 del mismo capítulo. Ahí Pedro prefirió identificarse con los alguaciles, con aquellos hombres que habían ido unas horas antes a arrestar al Señor. Pedro prefirió estar con los que prácticamente traspasarían al Señor, y lo peor de todo, Pedro prefirió relacionarse con esos hombres malvados y asesinos antes que con su Señor. Y lo irónico de esto es que mientras que Pedro declaraba que Jesús era el Cristo y por consiguiente Señor, en la práctica para Pedro, por lo menos aquí en nuestro pasaje, no lo fue. No era su Señor. Bueno, así el día de hoy hay muchos cristianos. Dicen que es en efecto Jesús su Señor y que Él les salvó de su pecado y del infierno, pero en el día a día no muestran evidencia del señorío de Cristo en ellos. Son simpatizantes. Declaran con sus labios tal vez, pero no existe un compromiso verdadero. Muchos, si no es que la gran mayoría, en realidad actúan así. ¿Por qué? Porque no son creyentes. Son discípulos falsos. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque es prácticamente imposible tener a Cristo como el Señor sin hacer su voluntad. Es imposible. Se supone que un nuevo discípulo sigue y ama a Jesús, ¿cierto? Y lo demuestra en cada paso de su vida, en cada área y en todos los aspectos. No perfectamente, pero sí intentando hacer su mejor esfuerzo. Y cuando falla o no logra, por decirlo así, el estándar de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo trata de corregir y perfeccionar cada cosa que hace mal. Y no vive para sí, ni siquiera para otros. El verdadero discípulo siempre vive consciente de la presencia constante del Señor y de que Él, como el Señor, tiene demandas que se tienen que cumplir. Algo que Pedro había olvidado en este pasaje.
Y lo irónico de esto es que después de haber declarado a Jesús como el Cristo, Pedro declaró a Jesús como el Cristo y como aquel que tiene palabras de vida eterna. En el capítulo 6, ahora en el capítulo 18, Pedro rotundamente niega al Señor. Lo negó de tal manera que Pedro, por su negación, quedó marcado por ese negro episodio en su vida. Pedro había negado no una vez al Señor, sino, como vamos a ver, una segunda y tercera vez. Ahora, para tener una mejor escena de lo que estaba sucediendo, previamente Pedro, con la ayuda del otro discípulo, quien no se nombra, pero que se cree era el apóstol Juan, el autor de este evangelio, se le dio acceso a Pedro al lugar donde estarían juzgando a Jesús aquella noche. Ese lugar era el patio del sumo sacerdote, y una vez habiendo cruzado la puerta para entrar a ese lugar específico, inmediatamente al entrar Pedro lo reconocieron. Dice el versículo 17 que la portera, o sea, la que cuidaba la puerta, lo reconoció en cuanto lo vio. Observen lo que dice el versículo 17, ahí en el capítulo 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Ese también lo implicaba a Pedro, o sea que Pedro, por implicación, también sería digno de por lo menos ser arrestado. Y esta criada portera sabía, escuchen esto, cómo esta mujer lo entendía. El hecho de ser uno de los discípulos significaba que Pedro estaría comprometido. Ahora, antes de proseguir, quisiera hacer una pausa y solamente para que lo meditemos. Eso no ha cambiado el día de hoy. Conocer a Jesús y reconocerlo como el Señor significa por naturaleza estar comprometido con Él. Completamente comprometido con Él. Lo que significa que somos sus discípulos, no solamente en los días claros, sino también en los días oscuros. Pero vemos aquí que en esos momentos para Pedro fue tal la oscuridad que él mismo permitió que esta oscuridad le invadiera, y Pedro fue capaz, escuchen, de negar al Señor. Y aquí es donde vemos la primera negación en el versículo 17, parte final. La portera lo vio en cuanto él entra, le dice: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Y miren cómo Pedro responde negando al Señor por primera vez. Versículo 17, parte final. Dijo él: no lo soy. No lo soy. Estoy seguro que cada vez que leemos este episodio negativo en la vida de Pedro, lo consideramos un negro episodio, ¿cierto? Posiblemente hasta nos indignemos, ¿cierto? Sin embargo, como vamos a ver hoy, creo que aquí Pedro de alguna forma u otra representa a muchos cristianos del día de hoy. Y mis amados, el fin de esta enseñanza es que, así como en todas las demás enseñanzas de la Biblia, evitemos caer en este mismo error, en este mismo grave error. Ahora, después de la primera escena, de la primera negación de Pedro en el capítulo 18 de Juan, vemos la segunda escena del juicio de Jesús. La primera escena la vemos en los versículos del 12 al 14, y ahí básicamente se puede apreciar cómo Jesús, justo de su arresto, fue llevado ante el sumo sacerdote. Y en realidad ahí no se dieron detalles de su primer juicio, sino hasta que llegamos al versículo 19, donde el sumo sacerdote preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Bueno, después de esas preguntas, que sabemos que no tenían base legal, de hecho todo el interrogatorio era completamente ilegal. Ellos estaban llevando a cabo este juicio fuera de las normas del sistema legal. No había testigos y se había llevado a cabo a altas horas de la noche.
Pero después de haberle insultado a Jesús y después de haberle golpeado duramente en su rostro con un palo, el sumo sacerdote simplemente decidió llevarlo atado a Caifás, el otro sumo sacerdote en función, y básicamente ahí termina la escena. Y como en las películas donde la imagen se torna a otra escena diferente, aquí básicamente sucede lo mismo, es la misma historia pero una toma diferente. Y aquí es donde vemos la parte final, en donde vemos la desagradable escena de Pedro negando al Señor. Observen el versículo 25 y tengan en cuenta que esta es en realidad la continuación del versículo 18, donde dice que Pedro se estaba calentando los pies junto con los siervos y los alguaciles, y el versículo 25 es básicamente la continuación de esa misma escena. Versículo 25, y aquí es donde comenzamos con nuestra exposición. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Esta es la segunda negación de Pedro. Pedro negó al Señor por segunda vez. Ahora, algo importante a notar aquí es que Pedro, aquí en esta escena, estaba más preocupado por su bienestar. Primeramente vemos que está calentándose, o sea, el bienestar del Señor no era su prioridad. Era y debía de ser primero él, atenderse él mismo y ya después todos los demás. Y seguramente era una noche fría, pero esto es una perfecta ilustración de cómo el cristiano muchas veces se considera primeramente a sí mismo, atenderse a sí mismo antes que los asuntos de Dios. Mis amados, esto no es más que un orgullo espiritual que se expande como una pandemia en cada generación de cristianos. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Personas que dicen ser creyentes, pero que tienen o hacen a un lado las cosas del Señor y todo lo que tenga que ver con Él. Creo que en nuestra generación esto ha tenido un desenfreno. Ahora sí que podríamos decir un desenfreno desenfrenado. Porque la realidad es que nos concentramos tanto en nosotros mismos y en nuestros intereses que tendemos a dejar los asuntos de Dios en segundo plano. Las prioridades en esta vida tienen nuestro nombre. Y muchos tratan de justificarse argumentando que primeramente ellos tienen que estar bien con ellos mismos para entonces después estar bien con Dios y obedecer bien a Dios, ¿cierto? Mis amados, esto es un pecado que tiene que remediarse. Vemos aquí que Pedro estaba siendo demasiado egoísta. No bastó con haber negado al Señor una vez para, si queremos decirlo así, salvar su cuello. Pedro lo hizo una vez más, una segunda vez, sabiendo exactamente Pedro que Jesús lo daría todo por él. Pero Pedro no estaba dispuesto, por lo menos no en ese momento. Su prioridad era ante todo su bienestar. Era él mismo. No le importó todo el tiempo que había pasado con Jesús, más de 3 años caminando juntos. Más de 3 años el Señor mostrando su amor, su paciencia, su compasión. Pero para Pedro en ese momento, él era primero. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Y qué dijo Pedro? No lo soy. Pregunta: ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Si tú te encontraras también en peligro por ser cristiano y te preguntaran: ¿tú eres discípulo de Jesús? Creo que todos responderíamos en estos momentos: por supuesto que no lo negaría. Yo diría abiertamente: yo soy discípulo de Jesús. ¿Por qué habría de negarlo?
Bueno, mis amados, yo no quisiera dudar nunca jamás de ninguno de ustedes, pero meditemos un poquito en esto y seamos por un momento honestos. Muchas veces, sin siquiera estar en peligro de muerte y sin siquiera sufrir persecución, nosotros mismos con nuestras acciones egoístas, sí negamos al Señor. Lo negamos. A lo mejor no abiertamente así como Pedro, pero sí le negamos cuando no somos genuinos y cuando obramos injustamente, como por ejemplo cuando estamos hablando mentira. Como por ejemplo cuando estamos siendo hipócritas. Por ejemplo cuando tenemos actitudes juiciosas, cuando emitimos juicio en contra de personas que muchas veces son inocentes. Como por ejemplo cuando somos deshonestos. Como por ejemplo cuando tratamos mal a los demás y especialmente a los de la fe. Como por ejemplo cuando no perdonamos a los que nos hicieron mal. A lo mejor no negamos al Señor abiertamente así como Pedro, pero sí le negamos cuando no somos verdaderos discípulos que obran así como el Señor ha obrado en las Escrituras. Pedro negó al Señor por segunda vez. Pedro no fue fiel al Señor, no fue honesto, no dijo la verdad. Incluso había testigos de que Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Observen el versículo 26. Le preguntan, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Pedro responde, no lo soy, pero había testigos. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? A veces nosotros mismos podemos negar la realidad, pero lo que no podemos ignorar muchas veces es que muchos otros hombres miran nuestras vidas. En el caso de Pedro, ¿cómo era posible que Pedro se atreviera a negar su relación con el Señor si tan solamente unas horas atrás había sido visto junto con Él? Especialmente como lo negó después de haber hecho lo que Pedro hizo, tan solamente unas horas antes. ¿Qué hizo Pedro? Bueno, Pedro no hizo cualquier cosa. Pedro básicamente cuando llegan a arrestar a Jesús, él va hacia la ofensiva, desenvaina su espada y hiere a un hombre. Y no solamente le hizo una pequeña cortada, no, Pedro hizo básicamente una amputación. Pedro le amputó una oreja a un hombre. ¿Cómo pensó que eso se podía olvidar? Muchos lo vieron, había de hecho mucha luz. El versículo 3 dice que iban con linternas y antorchas. O sea que era prácticamente imposible que no le reconocieran. Versículo 26, parte final. ¿No te vi yo en el huerto con él? Puedo imaginarme a Pedro. Puedo imaginar su rostro quedando quieto sin poder decir nada, pero la respuesta es sencilla. Por supuesto que lo vio. Por supuesto que lo vio. Pero noten que aquí en este versículo vemos básicamente a dos hombres. Un hombre impío diciendo la verdad y un hombre que se supone que había conocido la verdad, pero esa verdad no estaba en esos momentos en su corazón. Era más grande el miedo y el terror al hombre que el reconocer a su maestro, a su amado maestro, a su Señor. Y yo sé lo que todos posiblemente estamos pensando en estos momentos. Cómo quisiéramos que Pedro hubiera mostrado valentía en esos momentos. Cómo hubiéramos deseado que Pedro demostrara tener agallas, valor, que mostrara su hombría y su integridad. Pero Pedro no mostró nada de eso. Pedro hizo
todo lo contrario. Y no solamente negó al Señor una vez o una segunda vez, Pedro lo negó una tercera vez. Versículo 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. No fue una vez, no fueron dos veces, fueron 3 veces las que Pedro negó a su Señor. Bien lo había dicho el Señor, Pedro le negaría, no cumpliría su palabra, y tan solamente 5 capítulos antes, Pedro, según él, daría incluso, dijo él, la vida por el Señor. Vayamos rápidamente al capítulo 13 y noten aquí a Pedro en realidad hablando de más, hablando sin en realidad sabiendo que más adelante negaría al Señor. Versículo 36, capítulo 13, versículo 36. Le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y noten cómo el Señor le responde. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas veces? 3 veces. Capítulo 18, versículo 27. Eso fue exactamente lo que sucedió. Pedro negó al Señor 3 veces, y en el momento exacto que lo negó la tercera y última vez, justo como el Señor lo había predicho, el gallo cantó. Versículo 27, negó Pedro otra vez, una tercera vez, y enseguida cantó el gallo. Otras versiones más precisas dicen, y al instante, o sea, inmediatamente cantó el gallo. Y en ese momento, ¿qué fue lo que sucedió con Pedro? Pedro lo recordó vívidamente lo que el Señor le había dicho, lo que el Señor Jesús había predicho que le iba a negar. ¿Cómo sabemos? Bueno, los otros evangelios nos dan una mejor imagen de lo que sucedió en ese instante. Marcos, por ejemplo, nos dice que Pedro, al haber negado al Señor y después de que cantó el gallo, dice al final del versículo 72, capítulo 14 de Marcos, que Pedro, pensando en esto, lloraba. O sea que Pedro, como todo hombre normal, lloró. Y no pensemos que estas fueron unas lagrimitas de remordimiento. No, Pedro lloró de verdad y con gran intensidad. Y tanto Mateo como Lucas nos dicen que Pedro lloró amargamente. Había reconocido lo que el Señor dijo que iba a hacer. Y Pedro lloró así, de tal manera, amargamente, debido a que en esos momentos se había dado cuenta de que él había fallado miserablemente al Señor. Imaginen cómo se habrá sentido Pedro. Creo sinceramente que Pedro la pasó bastante mal. Bueno, él había hecho mal, de hecho bastante mal. Y veamos rápidamente cómo los otros evangelios dan un detalle bastante revelador en cuanto al mal proceder de Pedro. En Mateo capítulo 26, si quiere yo se lo leo solamente para que me escuche, versículo 73 y 74. Miren la forma como Pedro actuó. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y noten cómo Pedro le respondió, cómo aquí lo revela Mateo. Entonces él, hablando de Pedro, comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. O sea, Pedro, sabiendo que no estaba siendo honesto, sino mintiendo, se atrevió aquí en el Evangelio de Mateo a jurar e incluso hasta maldecir, que aún era todavía peor. Y como dijo un comentarista sobre esto, si lo que decía Pedro no era cierto, él se estaba poniendo bajo la maldición y bajo el juicio de Dios. Así que Pedro hizo mucho mal, bastante mal, la verdad.
Y todo esto quedó registrado para la historia y para nuestro beneficio. Y todos los que leemos, así lo consideramos como algo que Pedro hizo bastante mal. Bastante mal. Recordamos o leemos, tan solamente leemos esta escena y lo vemos como una escena bastante oscura, bastante negra. Pero ¿saben? En la gracia de Dios es que después vemos la vida de Pedro restaurada. Vemos a Pedro levantándose y peleando la buena batalla de la fe, ya no siendo un cobarde, sino siendo todo un fiel y valiente guerrero de la fe. Así que el problema ya no es Pedro. El Señor le restauró. El Señor lo levantó y Pedro demostró realmente tener una verdadera fe. Pedro ahora está en la gloria junto con el Señor. Él fue completamente restaurado y vivió una vida digna y de entrega al Señor. Incluso cuenta la historia que Pedro también murió crucificado por causa del Señor y por causa del Evangelio. Sí, en esos momentos Pedro fue un cobarde, pero el Señor lo restauró. Así que el problema ya no es Pedro. El problema es el cristiano de hoy. Y la verdad, si somos honestos, es un grave problema, ya que los cristianos de hoy no solamente se han atrevido a negar al Señor 3 veces, sino muchas veces, innumerables veces, en cada oportunidad lo niegan con su vida y con sus acciones. Muchos creyentes le niegan deliberadamente. Como mencioné hace unos momentos, no necesariamente le niega a través de una negación explícita, sino que le niega a través de una vida inconsistente, a través de una vida contradictoria a las Escrituras. Pero sabes, si tú eres un creyente genuino, tú debes de hacer todo lo contrario. En vez de negarlo, en vez de negar al Señor Jesucristo, debes de negarte a ti mismo. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchos dicen haber hecho esto, pero la autonegación no significa tan solamente haber renunciado a los pecados pasados. La autonegación significa que aún en tiempo presente y en momentos de compromiso, incluso en momentos donde corres el riesgo de sufrir un atentado en contra de tu persona física, tú como un buen discípulo dices en todo momento y en cada lugar, sí, Jesucristo es mi Señor. Y actúas conforme a esa declaración. Posiblemente en estos momentos tú digas, por supuesto que yo no negaría al Señor. Bueno, me gustaría ponerte un escenario para que medites en tu corazón y para que veas realmente qué tan grande es tu amor y compromiso por el Señor. ¿Qué harías si tú estuvieras en alguna de las miles de aldeas de la India, donde en muchas de ellas existe cero tolerancia por el nombre de Jesucristo? ¿Qué harías si estuvieras ahí junto con tu familia y atraparan a uno de tus hijos y te dijeran, solamente lo dejaremos ir si en este instante denuncias a tu fe? En la India, para que tengan un poco de contexto, en la India las principales fuentes de persecución cristiana son un grupo llamado el Sangh Parivar, y esta es básicamente una asociación de organizaciones extremistas hindúes que cometen violencia. O sea que en su deseo por mantener intacto el hinduismo, estos grupos recurren a ideologías peligrosas y más para todo aquel que no abrace su religión, como por ejemplo los cristianos.
Imagina por un momento tú estar por allá predicando el evangelio y de repente te atrapan, te arrestan a tu esposa, arrestan a tus hijos y porque sabes que es muerte segura, muerte para todos a menos que renunciaras al nombre de Jesús. ¿Qué harías tú? ¿Te mantendrías fiel al Señor sin negarle? O así como Pedro y sin pensarlo, automáticamente reniegas y maldices y niegas al Señor. ¿Qué harías? Pero más allá del peligro de un atentado en contra de nuestra persona física, creo sinceramente que todos corremos con un riesgo todavía más peligroso y más letal. ¿Por qué lo digo así? Usted se va a identificar. Porque por cosas más pequeñas, todos nosotros somos capaces de negar a aquel que decimos que es el dueño de nuestras almas. Y la verdad, ya en la práctica, llegamos a ser peores que Pedro. Y más cuando permanecemos así, siempre negando y negando al Señor en cada oportunidad que se nos presenta. No negamos al Señor ni una, ni dos, ni tres, lo negamos innumerables veces. ¿De qué forma? Desobedeciendo a sus mandamientos. ¿De qué forma específicamente? Aborreciendo a tu hermano. ¿De qué forma específicamente? Podríamos hacer una lista inmensa. No hay un compromiso con el Señor. Ahí se resumiría todo. No hay un compromiso con el Señor. Todas las prioridades tienen nuestro nombre. Y Cristo está ahí solamente cuando lo ocupamos. Como vemos específicamente o claramente en el Nuevo Testamento, Pedro realmente fue restaurado. Él dejó que el Espíritu de Dios continuara haciendo una obra sobrenatural en su vida. Y podemos ver su vida a lo largo del resto del Nuevo Testamento. Y él fue básicamente el autor del primer sermón cristiano en Hechos capítulo 2, donde se convirtieron en ese día miles y miles de personas. Él fue el autor de 2 epístolas, primera y segunda de Pedro. Que por cierto, observen lo que Pedro escribió en una de esas cartas, en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cosas, virtudes que a muchos creyentes les falta. La Biblia ofrece una perspectiva clara sobre el comportamiento de quienes dicen creer en el Señor, pero que no viven en obediencia a su palabra, ni se someten a su señorío. Este tipo de hombres comúnmente se les conoce como simpatizantes de Jesús. Se les conoce como creyentes nominales o, peor aún, se les conoce también como falsos discípulos. Tienen una apariencia de fe, pero carecen de un compromiso verdadero. Y sabes, si tú eres uno de esos cristianos, posiblemente escuches estas palabras, estas tristes palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que Jesús aquí está advirtiendo que muchos dirán conocerlo, pero Él básicamente le responderá, nunca os conocí. Una vez más, la historia de Pedro no termina en la negación. Más adelante el Señor lo restaura,
demostrando que aunque nosotros podemos fallar, la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos, para redimirnos y darnos, sí, una nueva oportunidad. Estos versículos nos han enseñado que incluso en nuestros peores momentos, en nuestras caídas, Dios siempre está dispuesto a levantarnos y usarnos para su gloria también. No seas como ese tipo de creyentes simpatizantes que dicen con su boca, pero no actúan de corazón. Sea un creyente genuino, sea un creyente verdadero que ama y obedece la palabra de Dios. No voy a poner ejemplos prácticos o específicos. Creo que tú sabes lo que tú necesitas hacer. Confío en que el Espíritu Santo hará la obra en cada uno de nosotros. Sabemos en qué estamos fallando. Y si lo reconocemos, pidamos perdón al Señor. Recapacitemos y levantémonos. Démosle gloria a Dios. Obedezcamos fielmente a su palabra. Amémosla, amemos a su iglesia y sirvámonos los unos a los otros. Ahora, si tú no conoces al Señor, si toda tu vida has estado alejado de Él por causa de tu pecado, hoy día es el día de salvación. Tú no solamente oirás, nunca os conocí, oirás todavía cosas peores. ¿Por qué? Porque desde este momento tú ya estás condenado. Tu destino es inevitable. Irás a ese lugar de tormento por toda una eternidad, a menos que pongas tu fe y tu plena confianza en Cristo Jesús, quien vino a morir por tus pecados. Él fue colgado en una cruz y tomó los pecados de todos aquellos que se iban a arrepentir. Si tú crees en esto, si tú crees que Jesucristo es el Mesías y el Salvador y el único mediador entre Dios y el hombre, y te arrepientes de tus pecados, la Biblia no te promete felicidad, pero sí te promete una salvación eterna. Te promete la entrada al reino de los cielos. Así que confiésale sí con tu boca, pero cree también en tu corazón. Cree en Jesús y arrepiéntete de tus pecados. Señor, gracias por tu santa palabra y por habernos recordado, Señor, lo que ella implica para nuestra vida como creyentes. Debemos de ser creyentes fieles y comprometidos, creyentes que aman, Señor, todo lo que tiene que ver contigo. No queremos negarte ni una, ni dos, ni tres veces. Queremos obedecerte. Queremos ser fieles a tu llamado. Nos has apartado, Señor, para tu gloria. Nos has escogido, Señor, desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos caminar en piedad, en santidad y en total agrado para ti. Y aunque sabemos, Señor, que no lo haremos en perfección, sabes, Señor, que lo que implica, Señor, ser creyente y estar en este mundo, pero tenemos todos los recursos, tenemos a tu Espíritu y tenemos la palabra para hacer nuestro mejor intento. Ayúdanos pues, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.